El tema de la reforma fiscal, que es uno de los temas gruesos del momento. Yo veo que en algunos medios le dedican un poco de tiempo y hay algunos economistas que van a programas de televisión, se refieren al tema, pero nadie se detiene a hacer propuestas concretas, nadie aterriza. ¿Qué puede hacer en las actuales circunstancias el gobierno de República Dominicana? ¿Cómo manejar la situación en la que nos encontramos y que demanda? Y esa demanda se irá haciendo más evidente con el paso del tiempo, más necesaria con el paso del tiempo, pues carecemos de propuestas concretas. El gobierno no dice qué es lo que planea hacer. Evidentemente que se está tomando su tiempo. Hay gente que dice que eso hay que dejarlo para después. Hay otros que entienden que ese después puede presentar, ese momento puede no ser tan favorable tampoco para una reforma, porque si bien ahora mismo estamos todos adoloridos, la economía está adolorida, todos los agentes económicos tienen sus dificultades y es difícil usted plantear el tema, pero a lo mejor mañana no se sabe si las cosas estarán más complicadas. Por ejemplo, ahí nosotros estamos viendo, y ese es un fenómeno preocupante, nosotros estamos viendo una escalada de precios que no se origina en República Dominicana. Eso tiene su origen en el incremento de los commodities, incremento de los alimentos, incremento del petróleo, incremento de las materias primas en sentido general. Y hay muchos economistas que están ahora mismo debatiendo de si estamos o no en lo que algunos llaman un superciclo de materias primas, que son como etapas en las que se dispara la demanda por razones estructurales y entonces la oferta se queda corta con respecto a la demanda y tarda tiempo ponerse a tono, y entonces viene luego una especie como de enfriamiento, de estabilidad, incluso de cierta tendencia a la baja, porque la oferta se pone a tono y a veces sobrepasa incluso la propia demanda, y entonces ocurre lo contrario, y eso se prolonga por un espacio de tiempo más o menos prolongado, como ocurrió, fue el último caso cuando China despegó con fuerza, que comenzó a demandar materias primas de todo tipo, y eso ahora una especie de locura, y entonces se produjo esa tendencia al alza en los precios de las materias primas. Muchos economistas se preguntan si estamos asistiendo a un nuevo superciclo. Yo honestamente no manejo, ese es un tema que tienen que abordarlo los especialistas, y entre los mismos especialistas hay diferencias, de forma tal que nosotros queremos dejarle ese espacio ahí a los que conocen del asunto. Lo que yo sí estoy casi plenamente convencido de que República Dominicana pudiera terminar este año, si las cosas siguen como van, por primera vez en muchos años, con una inflación de 2 dígitos. Y si es así, entonces eso crearía un ambiente un poco difícil. De hecho, tenemos la cosa muy difícil, pero mucho más difícil, quiero decir, en lo referente a la reforma fiscal. Porque imagínese usted, en un contexto de inflación, usted venir a hacer ajustes que generalmente
pudieran tener efectos inflacionarios y de hecho significaría esos ajustes mayores sacrificios para los agentes económicos. Y usted tiene una población golpeada ya por unos incrementos de precios, usted le va a meter otras cargas, eso es casi como una reforma sobre otra reforma. No exactamente, quizás suena un poco exagerado, pero algo parecido. Y entonces ese sí es un elemento realmente preocupante. Oí a un economista, un prestante economista dominicano, decir algo que me dejó un poco estupefacto, porque él planteaba que probablemente en el caso dominicano el mayor énfasis en una etapa como la actual pudiéramos hacerlo por el lado del gasto. O sea, usted controlar gasto, tratar de lograr ciertos niveles de eficiencia, mejorarlo, pero haciendo algunos recortes. Cuando uno oye eso, bueno, pues, porque República Dominicana, en proporción al producto, es uno de los países con un gasto público más bajo en la región. Y además de eso, cuando hay tantas necesidades acumuladas, cuando hay tantos retos en materia social, usted recortar gastos es usted pues renunciar a la posibilidad de impulsar mejora, porque gastar significa mejorar, o por lo menos eso es lo que se debe perseguir. Las necesidades se satisfacen a través del gasto. Y República Dominicana tiene un asunto, un problemita adicional, y es que la presión tributaria en el caso nuestro anda por cerca del 14%, menos del 14%. Y eso pues indiscutiblemente que es un problema. Ahora también, cuando usted habla de una reforma fiscal en un país como República Dominicana, que ha tenido una economía dinámica, nosotros en los últimos 25, 30 años, la economía ha tenido un excelente desempeño, con algunos interludios ahí de dificultades, como nos ocurrió en el 2003, poco antes durante el gobierno de Balaguer, ahí recuerden la escasez grande de combustible y la reforma que hubo que promover para devolverle dinamismo a la economía, o lo que ocurrió con Salvador Jorge Blanco en los años 80, pero en sentido general la economía dominicana ha tenido un excelente desempeño. Y usted tiene que preguntarse, ¿qué es lo que ha permitido que la economía dominicana haya sido tan dinámica por tanto tiempo? Que nosotros hayamos tenido una de las economías más dinámicas de la región. Nosotros a eso tenemos que darle una explicación. ¿Por qué siempre se dice que República Dominicana, siendo un país con una economía poco competitiva, porque siempre aparecemos en esas mediciones que se hacen como uno de las economías menos competitivas, sin embargo crecemos muchísimo, atraemos por aquí, viene más inversión extranjera que al resto del Caribe? Y eso entonces tiene que tener su explicación. A lo mejor pudiéramos, una reforma fiscal mal conducida, mal concebida, pudiera sacrificar crecimiento económico, y todo eso cuenta. Pero aunque hay gente que cree como que nosotros podemos todavía abrir un nuevo compás de espera, apelando como lo hemos venido haciendo al endeudamiento con el objetivo de ganar tiempo, el problema se nos va haciendo más grande
y además, y probablemente pudiéramos estar desperdiciando una oportunidad. Desperdiciando una oportunidad, porque yo creo que hay una coyuntura que ayuda, no es que tiene aspectos positivos, como por ejemplo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el camino que ha escogido Estados Unidos, la línea que generalmente se plantea, la línea a seguir, que se supone tiene eso una especie, como decía alguien, de efecto viento de cola, pero también tiene el problema de los estragos que ha causado la enfermedad en el aparato productivo nacional. Entonces es una situación sumamente complicada, pero todo esto yo insisto en que tiene que impulsar una gran discusión, el tema es tan importante, tan trascendental, que nosotros deberíamos dedicarle un poco más de tiempo. Pues creo que nosotros deberíamos tener una discusión mucho más intensa sobre un asunto de tanta trascendencia como este, que además de eso se nos presenta como algo ineludible. Pero sería bueno ver, porque quién sabe, a lo mejor hay por ahí algunas opciones que se están cociendo y uno los desconoce. Pero como que le tenemos un poco de miedo al tema, que más tarde, más temprano que tarde, vamos a tener que abordar. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes.